Muy buenos días. Mirad qué lugar tan precioso, qué regalo donde estamos grabando hoy el Evangelio. Vamos a hablar hoy de cómo podemos llegar a ser tierra buena en el campo del Señor. Cómo podemos llegar a tener un buen corazón que acoja la palabra de Dios. Y vamos a hablar también hoy de la importancia que tienen los abuelos para la fe de la familia, porque hoy es el día de San Joaquín y Santa Ana, el día de los abuelos, porque son los patronos de los abuelos. Estamos a viernes 26 de julio. El Señor y María nos invitan hoy con amor al ayuno. Me alegro de todo corazón de tener el regalo de saludarte y de estar contigo hoy. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23. Vamos a escuchar con mucha atención. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o una persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Esta es la preciosísima palabra del Señor. Vamos a ir viendo los diferentes tipos de tierra que podemos ser para ir aprendiendo lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que evitar. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. ¿Qué es escuchar la palabra del reino sin entenderla? Pienso que no se trata de un entender intelectual. O sea, para acoger la palabra de Dios, la clave no es la capacidad intelectual. Para acoger la palabra de Dios, la clave no es si somos más inteligentes o si somos menos inteligentes. No es eso. Entonces, cuando dice Jesús, si uno escucha la palabra
sin entenderla. No se refiere a un tema de un entender intelectual, de una capacidad intelectual de entender. Escuchar la palabra sin entenderla significa el que no tiene la mente abierta o no tiene el corazón abierto a la palabra del Señor, que no es una capacidad intelectual. Tú puedes tener la mente abierta a la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú estás dispuesto a que el Señor te cambie tu manera de pensar. Tú estás dispuesto a que tú tenías una opinión sobre una cosa o pensabas de cierta manera o tenías una manera de verlo y la palabra del Señor te dice que no lo estás viendo bien. Entonces, si tienes la mente abierta, dejas que la palabra del Señor cambie tu manera de pensar. Que sea la palabra del Señor la que dirige tu manera de pensar. Eso es tener la mente abierta. Y tener el corazón abierto significa que dejas que la palabra del Señor cambie tu manera de sentir, tus decisiones, lo que amas, lo que no amas, a quién tienes que amar, cómo tienes que amarle. Tener el corazón abierto significa que dejas que la palabra del Señor cambie tu corazón. Que dejas que la palabra del Señor cambie tu vida. Entonces, escuchar sin entender significa escuchar sin tener la mente o el corazón abierto. El que escucha entendiendo es el que tiene la mente y el corazón abierto a la palabra del Señor. ¿Qué pasa si escuchas sin entender? Si escuchas pero tu corazón o tu mente están cerrados, pues que viene el maligno y se lleva la palabra. Escuchas esa palabra, pero el maligno te la quita de la mente y del corazón, porque como están cerrados y no entran, se quedan ahí fuera, no llegan a entrar, viene el maligno y se lo lleva con toda facilidad. No quiere el maligno que se quede ahí, cerca de tu mente y de tu corazón, no vaya a entrar, se lo lleva. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría. O sea que fíjate que esto parece una cosa muy buena. Escucha la palabra del Señor y la acepta enseguida. Oye la palabra del Señor. La palabra del Señor le dice: la palabra del Señor le dice lo que tiene que hacer, cómo tiene que pensar, y él, cuando escucha la palabra, lo acepta enseguida con alegría. Ve la hermosura de esa palabra, la verdad de esa palabra, la bondad de esa palabra, el amor de esa palabra, y lo acepta con alegría. Deja que esa palabra entre en su corazón, en su mente, y lo transforme.
pero no tiene raíces, es inconstante. ¿Cuál es el problema? Que la misma facilidad que ha tenido para aceptarlo con alegría es la misma facilidad que tiene para dar media vuelta y olvidarse. Es inconstante. No, es perseverante. Qué importante es en la vida de fe, en la vida espiritual, la perseverancia. Qué importantísima es la perseverancia. Y, como es inconstante, dice Jesús, en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. A ver, es completamente normal que vengan dificultades o persecuciones por la palabra de Dios, por la palabra de Jesús. Es que es inevitable que la palabra de Jesús nos traiga dificultades, persecuciones. Nos las tiene que traer. La palabra de Jesús lo trae. Trae dificultades y persecuciones. Entonces hay personas que realmente les toca la palabra del Señor. Les mueve, les impresiona. Captan su verdad, su belleza, su bondad, su amor. Pero no están dispuestos a tener que sufrir por esa palabra, a ser incomprendidos, a ser perseguidos, o a tener que abrazar otras cruces que conlleva la palabra de Jesús. Si nosotros queremos ser coherentes con la palabra de Jesús, eso conlleva abrazar bastantes cruces. Y entonces, algunos no quieren. Entonces, de estos es de los que dice Jesús que sucumben enseguida. Continúa Jesús. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra. Empieza bien, escucha la palabra. Pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Fíjate cuál es el problema de esta persona. Esta persona sí que valora la palabra, la valora, la escucha. A mí este tipo de persona que estamos comentando ahora es el que más me asusta, porque este es en el que veo yo que tengo más peligro de caer en esto. Escucha la palabra, la valora, comprende lo importante que es la palabra de Jesús. Incluso comprende que es lo más importante. Pero los afanes de la vida. Claro, la vida en este mundo tiene muchos afanes, muchos, y no te creas que solo es si vives en el mundo, si estás, pues tienes tu familia en el mundo, o tienes tu trabajo, o tienes tu vida en el mundo. No te creas que dices, es que esto no les afecta a los sacerdotes y a los religiosos y religiosas, a los consagrados y consagradas,
esto no les afecta. A los sacerdotes, religiosos, consagrados, no les afecta los afanes de la vida. Pues sí. Por supuesto que nos afectan los afanes de la vida, porque dentro de un convento también están los afanes de la vida. También están los trabajos, en el convento hay que trabajar, también están las relaciones de unas personas con otras, también están los problemas económicos, los conventos también tienen que subsistir, también están los problemas, yo qué sé, de cualquier tipo, los problemas jurídicos que puedan surgir, pues que ahora tenemos que construir en el convento una capilla y el ayuntamiento no nos deja, lo que sea. También están los afanes de la vida, en todos sitios. Los afanes de la vida son para los seglares, para los sacerdotes, para los consagrados. Entonces, la persona comprende la importancia de la palabra de Dios, incluso sabe que es lo primero, pero los afanes de la vida está tan afanado con las cosas de la vida que al final, en su vida real, no en su mente, en su teoría, sino en su vida real, los afanes de la vida ocupan un lugar más importante que la palabra del Señor. O bien, la seducción de las riquezas. A mí este es el que más miedo me da. La seducción de las riquezas. Ah, padre, ¿es que le gusta mucho el dinero? Pues no, la verdad que no. No me gusta mucho el dinero. Comprendo que tiene una importancia el dinero porque es necesario para vivir, pero no es una cosa que me atraiga. No tengo miedo de no ser santo por el amor al dinero. Pero sí me da miedo otra seducción de las riquezas, otras seducciones de las riquezas. Por ejemplo, le pido mucho al Señor que no me acomode un poquito con la edad. Claro, ya tienes. Vamos a esperar a que pase este vehículo. Ya tienes, tengo 49 años. Ah, pues con 49 años ya te acomodas un poquito. Entonces, vives menos entregado al Señor, menos entregado a los demás. Esto sí que me da miedo caer en ello. Le pido mucho al Señor que me ayude a no caer en esta cierta comodidad. Y luego también os iba a decir otra cosa, a ver si me viene a la cabeza. Pues no me viene, así que no me acuerdo qué era. Y luego dice Jesús por último: lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Recordad, el corazón abierto, la mente abierta. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Qué bonito. Los abuelos sois muy importantes, aquellos que me escucháis y sois abuelos, para la fe de las familias. Porque hoy en día los abuelos tenéis mucho acceso a los nietos, sobre todo en los primeros años de los nietos, que os piden que los cuidéis todo el tiempo, mucho tiempo. Pues podéis ahí ayudarles
a conocer a Jesús y a María. Y luego los abuelos, aunque no os deis cuenta, vuestras palabras calan en la familia. Cuando un abuelo habla, hace pensar a todos. Pero eso sí, si lo dices de buena manera, con amor, si eres una persona, un abuelo que regaña mucho a sus hijos, a sus nietos, te van a hacer mucho menos caso. Pero si tú con suavidad, con amor, un poquito, no insistiendo mucho, das una palabra de fe, eso, te digo, que cala, eso llega, eso hace pensar. Nada más por hoy, que me estoy alargando un poco. ¿Habéis visto qué lugar tan bonito? Me alegro mucho de poder compartir contigo el Evangelio aquí hoy. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga, María te bendiga.